Bienvenidos a Malasia. Estamos en Kuala Lumpur, hemos venido aquí a hacer un trabajo, o sea que no hemos venido con la Ranger, no tenemos a Lisa. Así que bueno, vamos a aprovechar para responderos a estas preguntas que lanzamos en Instagram, en redes, hacer un Q&A y responderos a todas las dudas que tenéis en cuanto al canal, en cuanto a nuestros viajes, etc. Por cierto, estamos en las cuevas de Batu, que es un templo hindú dentro de una cueva, y vamos a subir las 272 escaleras para ver el templo. Es un sitio súper emblemático de Kuala Lumpur. Y la idea es ir respondiendo a todas vuestras preguntas a la vez que mostramos un poquito cómo es esta ciudad. Venga, vamos. Si tuviéramos presupuesto ilimitado, que no lo tenemos, creo que nuestro proyecto ideal sería un Toyota Truppy, lo que se conoce como Truppy, sobre todo en Australia, Sudáfrica se venden, en Europa es muy difícil conseguirlos, vienen solo a Alemania importados, y ahora además ya solo hay la versión gasolina V6, lo cual se hace casi inviable por coste, consumos, pero es un coche muy interesante porque es como un híbrido entre un Toyota Land Cruiser típico y una furgoneta, ¿no? Pues le llaman Truppy porque es el coche que se utiliza para el ejército, para llevar a las tropas. Y entonces es un coche que tiene mucho espacio interior, es un coche que se le pone un techo elevable y es como tener una furgoneta prácticamente, pero una vez que lo cierras tienes un todoterreno, un Toyota Land Cruiser como cualquier otro y con las mismas capacidades y no pierde nada. Entonces es un coche muy compacto y muy interesante, pero están por las nubes. Y además, como digo, es casi imposible por normativa, consumos y legislación homologarlos en España. Así que bueno, creo que en el futuro quizá pues sigamos con la Pickup y quizá otro modelo, pero por ahora Pickup es lo que nos proporciona mejor relación entre capacidades y espacio. Y bueno, futuras modificaciones para la Ranger, porque no es Raptor, ojalá fuera una Raptor, aunque entonces tendríamos doble cabina y no nos interesa. Ideal sería tener una Raptor cabina y media. Pero bueno, a nuestra Ranger yo creo que lo único que le falta es ponerle la Canopy Camper que estamos haciendo para poder tener espacio interior y estar más cómodos en viajes largos. Y poco más. En cuanto a accesorios y preparación, creo que no necesita nada más, creo que tenemos más que suficiente y simplemente la camper y a disfrutar. Bueno, creo que hemos probado que con una tienda de techo se puede ir a casi cualquier sitio. Hemos estado en los Balcanes en invierno con nieve, con frío, hemos ido a sitios con calor, hemos ido a sitios con lluvia. Lógicamente es mucho más cómodo con una camper o con un sistema cerrado, pero se puede ir con cualquier con una tienda de techo como la que tenemos a casi cualquier sitio, pero es verdad que cuando hacemos viajes muy largos, como en nuestro caso de 2 meses o más, se hace ya un poco pesado, sobre todo por a veces la lluvia, el frío. Entonces bueno, estaría bien tener este sistema cerrado, que puede ser una camper, puede ser una célula, lo que quieras. Yo creo que a partir de que haces viajes muy largos, que estás más de un mes, ya se empieza a echar de menos. Así que creo que cuando compramos la Pickup teníamos muy claro que la idea era tener una camper encima, tener una Canopy Camper, que es lo que queremos, y por eso compramos una Pickup, para en el futuro hacerlo así, y la tienda ha sido algo provisional hasta que la hagamos. Pero bueno, ya estamos muy cerca. Nosotros, en cuanto a la higiene, como no tenemos baño lógicamente en la Ranger, pues lo que hacemos es cada 2-3 días, depende del viaje, pues vamos a un camping, una piscina o algo así para ducharnos, y entre medias lo que hacemos pues asearnos, ¿no? Como toda la vida, como hemos podido. Si hace mucho frío, como no tenemos tampoco calentador de agua, pues podemos calentar agua en el Jetboil o en el camping gas, cualquier sitio así, y calentar un poco de agua para lavarte y luego tirar de toallitas húmedas, también es una opción. Y luego, pues bueno, en cuanto a la intimidad, es cierto que nosotros vamos a sitios normalmente, estamos muy aislados, estamos siempre en medio del monte, entonces no tenemos tanto ese problema, no es que vayamos a parkings ni nada parecido. Así que bueno, no tenemos mucho problema en cuanto a la intimidad, ir al baño, además del baño, pues todo el campo. Eso sí, siempre teniendo cuidado de no dejar papel, no dejar restos, etc. Y para eso llevamos la pala también, no solo para el rescate, para hacer un agujerito y taparlo todo bien.
Sí que hay mucha diferencia entre viajar en una tienda de campaña normal y en una tienda de techo. Primero, la tienda de techo suele ser más grande que una tienda de campaña, puedes hacer vida adentro. Además, al estar alta te quita mucho frío del suelo, etcétera. Eso es también muy importante. Y además es que se abre y se cierra muy rápidamente. Yo creo que esa es la mayor ventaja, que la puedes abrir y cerrar en un segundo y no tienes que estar montándola como una tienda de campaña que la tienes que montar, tardas. Y bueno, ya también entras ahí un poco en el lío de que ya es acampar, que si se puede, que si no se puede. Pero bueno, ahí no vamos a entrar. Cuando viajas con una mochila, con una tienda de campaña, estás siempre muy limitado por las cosas que puedes llevar contigo. Que también es una cosa que estamos viendo ahora viajando en avión, después de mucho tiempo, pues estamos bastante limitados. En cambio, si viajas en coche y pues con una tienda, tú duermes en una tienda de techo, lleva mucho más comodidad. Dormir en una tienda de campaña igual es más cómodo en días con más viento, por ejemplo, pero normalmente en una tienda de techo es casi como dormir en tu propia cama. Nuestra perra Lisa lo lleva muy bien. Viajar en coche porque está muy acostumbrada a viajar en coche y también dormir dentro de este coche y el previo, el Jeep. Así que ya sabes, si nos montamos en coche, que vamos a ir a un sitio que le va a encantar. Pero es importante decir que Lisa es un border collie que tiene mucho pelo y así que no está pasando frío casi nunca. Le encanta dormir fuera, de hecho si hace buen tiempo la dejamos dormir fuera, mejor que meterla dentro del coche. Pero luego hay otros tipos de perros, por ejemplo galgos, que siempre tienen frío y que es obvio que eso de esta manera no se puede hacer con otro tipo de perro. También conocemos mucha gente que viajan con perros y tiendas de techo que suelen subir al perro a la tienda, pero Lisa es muy peculiar, es muy suya, tiene mucha personalidad y le gusta tener su espacio, así que seguro que prefiere dormir fuera o incluso dormir dentro del coche que dormir con nosotros, porque no duerme con nosotros tampoco en casa. Así que mi consejo es ve qué es lo que necesita tu perro, no como perros, pero tu perro, el perro que tienes tú, y pues desde este punto de partida puedes ir viendo cómo hacerlo más cómodo para él o ella. La Ranger, cuando la compramos totalmente de serie, tenía un consumo de unos 8,5-9 litros, lo cual es muy bajo y por debajo de muchas otras marcas y lógicamente de otros modelos más antiguos, ¿no? La ventaja de tener un coche nuevo de últimos modelos es esta, ¿no? Un menor consumo, sobre todo para nosotros que hacemos viajes muy largos, con muchos kilómetros. Y luego, después de la preparación, es verdad que aumentó porque le metes ruedas de mayor diámetro, más peso y sobre todo la preparación extra de vaca, tienda de techo y demás. Siempre pierdes un poco de aerodinámica y el peso en el que aumentas. Y ahora está aproximadamente unos 10, 10 y medio, a veces 11, si vas muy rápido en carretera, 110, 120. Pero bueno, es un consumo muy bajo para esas velocidades. Si vas a 100, puedes llegar a estar en los 10 litros justos. Y luego combinado, digamos que haciendo rutas y demás, pues andamos unos 12 litros. Si vas a tirar de reductora y cuentas campo puro, pues se puede subir a cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, más o menos eso, unos 10 litros en carretera y 12 litros combinado. Yo creo que el diésel no está en peligro. Sí es cierto que en las ciudades vamos a estar más restringidos, sobre todo los coches antiguos que no tienen etiqueta y demás, pero bueno, pensad que la mayoría del transporte de mercancías y demás se hace con vehículos diésel y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Los camiones, incluso trenes, barcos, todo funciona con diésel o variantes del diésel y yo creo que no va a estar en peligro. De hecho, ya tenéis a Alemania pidiendo moratoria en la fabricación de vehículos de combustión interna. Creo que no está en peligro para nada, pero es cierto que bueno, las grandes ciudades, sobre todo vehículos más antiguos, pues van a tener restricciones. Tampoco lo veo mal porque bueno, la gente que vive en esos lugares hay una contaminación muy grande, pero bueno, para lo que hacemos nosotros, que es viajar y demás, no creo que haya ningún problema.
Pues esta aplicación no la usamos, la verdad, porque no funciona muy bien en Europa, que no hay muchos sitios en la app. Entiendo que funciona mucho mejor en Estados Unidos, más que nada. La aplicación que se usa en Europa, que la usamos a veces, es Park4Night, pero la verdad es que la usamos más para buscar como sitios para comer, sitios para descansar, que sitios para dormir, que no hay tantos sitios de 4x4 y son normalmente parkings o campings. Y pues nosotros lo que normalmente hacemos es buscar sitios en Google Maps, la verdad. Pues solemos buscar sitios más remotos y pues escondernos en algún sitio. Lo que hemos encontrado especialmente por Noruega, la verdad es que los sitios que aparecen en la app, en Park4Night, suelen ser sitios con como mucha basura, bueno, mucha gente, pero luego también mucha basura, mucho papel de baño y pues cosas así. Así que nuestros sitios favoritos, nuestra decisión es no introducirlos a la app porque puede que viene mucha gente y que deja su basura ahí. Pues tenemos un blog post sobre esto que lo hicimos hace unos meses, que vamos a poner el link en la descripción de este vídeo, que es directamente cuáles son las aplicaciones para el móvil que usamos para hacer overland en general. Usamos Google Maps para navegar por carretera y luego Wikiloc, que lo usamos para grabar rutas tanto como para planificarlas. Existe una opción de dibujar tus propias rutas, incluso antes de hacerlas, y pues esta opción la utilizamos mucho. Hoy en día la verdad es que hay bastantes buenas tiendas de techo en el mercado a precios bastante competitivos. Tenéis marcas como Wildland o la que usamos nosotros, que es la Rodamón, y luego ya topes de gama como iCamper o la que teníamos antes, que es la típica Majorina, ¿no? Pero bueno, quizá tienes que ver un poquito cuáles son las medidas y qué es lo que se ajusta más a tus necesidades, y la mayoría de las marcas tienen, la verdad, diferentes tamaños, desde para 2 personas hasta 4 personas. Difícil recomendar una tienda sin saber muy bien cuánta gente lo vais a usar y para qué tipo de actividad lo vais a hacer. Creo que estamos un poco cansados ya de repetir lo mismo. Al final, Ford o Toyota es más bien una elección personal, igual que Volkswagen o Audi. Al final es una marca más, para nosotros no tiene mayor importancia si es Ford o Toyota. Lo importante es que el vehículo se ajuste a tus necesidades. Elegimos una Ford porque es la que encontramos con las necesidades que teníamos nosotros, que es cabina y media o cabina extra, año 2016 más o menos, y es que no salió ninguna Toyota. Entonces Toyota o Ford es que son muy parecidas, es que tampoco si comparas una con otra, bueno, la Toyota tiene la fama y la reputación y la reputación de fiable, pero a nosotros la Ford no nos ha dado ningún problema, por lo tanto no veo tampoco gran diferencia, y sí que había una gran diferencia de precio entre una y otra, por lo cual eran como 3.000 euros de diferencia más o menos entre el mismo modelo en Ford o Toyota, así que también nos venía bien ahorrarnos ese dinero. Y entre un Mitsubishi o un todoterreno normal y una pickup, pues la principal diferencia y ventaja con la pickup que tiene es la capacidad de carga, que es 1 tonelada en la Ford Ranger y creo que la Hilux también, y esto nos permite llevar muchas más cosas. Aparte del espacio físico de la pickup, es la capacidad legal de carga, que eso es algo que tenemos que tener también en cuenta. Una vez que le empiezas a meter accesorios y carga a un todoterreno normal, te pasas del peso legal y te pasas del peso que la mayoría de los muelles pueden aguantar, y es lo que nos pasaba en el Jeep, que siempre íbamos con el culo agachado. Y eso también influye en que luego pues el coche no se comporta tan bien, es más peligroso de conducir y te pasas del peso legal, con lo cual son todos problemas. Así que espacio y capacidad de carga, tanto físico como legal. Antes de responder a esta pregunta de si es mejor un modelo nuevo o un modelo viejo de todoterreno para overland, creo que teníamos que hablar de qué es overland. Y el problema es que la mayoría de la gente piensa que overland es simplemente hacer rutas 4x4 el domingo por la mañana, y eso no es overland, eso es ruta 4x4 o hacer off-road o como lo quieras llamar. Overland significa viajar, y viajar de forma autónoma con tu vehículo, lo cual quiere decir viaje largo, y además pues llevar medios para dormir y cocinar en él, o sea, ser autónomo. Y esto en un vehículo viejo es más complicado.
nosotros lo sufrimos con el Jeep ya y no era tan viejo, pero no me imagino ponerte con un vehículo del año 2000, del año 90 y pico, hacer un viaje largo por problemas de fiabilidad, de piezas, de reparación, etcétera. Entonces, bueno, hay gente que sí, que todavía tiene su Toyota HPJ80 o un 100 y es lo que les gusta, me parece muy bien, pero primero tienes que ver coste de ese vehículo, coste de reparaciones, mantenimiento y consumo. Esos vehículos gastan muchísimo, entonces como lo que hacemos nosotros, irnos a Noruega, irnos a los Balcanes, estos viajes tan largos donde haces miles de kilómetros por carretera hasta que llegas allí, eso es overland, y hacer eso en un vehículo que te está gastando 20 litros a los 100 porque es del 84, pues yo no lo veo viable, aparte del dinero que tienes que invertir en esos vehículos que ya son muy, muy viejos. Entonces, para hacer una ruta o hacer rutas de fin de semana por España, pues sí, no lo veo mal. Cualquier cosa te puede valer, hasta un Jimny, pero hacer viajes overland con un vehículo antiguo es más complicado. Creo que el Ineos Grenadier es el Defender que Land Rover debería haber hecho. Ineos ha aprendido mucho del error, creo, que ha cometido Land Rover, y es hacer otro SUV de lujo, reemplazando el Defender que todos queríamos, y creo que va a tener mucho éxito, seguramente se venda muy bien. Sin duda es un gran vehículo, está más que probado, han hecho miles y miles de kilómetros con él, han cuidado al detalle tanto el diseño como construcción, y seguramente va a ser un gran vehículo para off-road y para overland. Bueno, aquí hay varias preguntas que las vamos a agrupar más o menos en una respuesta larga, y es ¿qué vehículo recomendar? Nosotros ya de primero lo decimos, no somos unos grandes expertos en vehículos, que hayamos probado muchísimos, tenemos la experiencia más de haber viajado, de haber probado varios, más en la experiencia en overland, y a ellos podemos decir el mejor vehículo sin duda es el que ya tienes, y por eso nosotros empezamos con el Jeep, porque era el coche que teníamos, y empezamos a invertir dinero en él y a hacer viajes, etc. Eso lo primero. Si ya tienes un SUV, pues ponle ruedas all terrain y sal a divertirte. Si tienes un Jimny, pues igual, pero sí, claro, si tienes que comprarte un vehículo, pues ¿cuál es el mejor? Como hemos dicho muchas veces, no es lo mismo hacer off-road que hacer overland. Si vas a hacer una ruta de fin de semana, de un sábado y solo hacer noche, etcétera, es que te vale casi cualquier cosa. Un Jimny sería la opción más barata y te vale para una noche. El problema es cuando quieres hacer viajes más largos. Ahí ya no te vale un Jimny, porque si empiezas a meter tienda de techo, nevera, y eso es hacer overland. Entonces, si vais a hacer overland, pues necesitáis un coche un poquito más amplio. Yo tiraría por, no sé, un Mitsubishi Montero, un Land Cruiser 150, lo que es un Prado de toda la vida. Desde el año 2000, 2004 ya son vehículos relativamente recientes, relativamente más fiables. Buscar un modelo con no muchos kilómetros y bueno, ir introduciéndote poco a poco, empezar, pues a lo mejor puedes dormir atrás como hacíamos nosotros y hace mucha gente, luego empiezas con la tienda de techo, poco a poco ver cómo evolucionar, pero bueno, en definitiva el vehículo que tengas. Nos preguntan, por ejemplo, ¿qué tal un Touareg? Pues un Touareg es una base brutal, o sea, hay gente en Estados Unidos que hace rutas súper cañeras con un Touareg, o sea, es un vehículo muy capaz. Si le pones ruedas all terrain y quizá un poco de suspensión, es un vehículo genial para overland. Una tienda de techo encima y a comerse kilómetros, que al final la mayoría de los kilómetros en overland los haces en carretera. Así que un Touareg, un Jeep Grand Cherokee, cualquier tipo de vehículo como esos, tracción 4 ruedas, es muy buena opción para overland. Y muchos nos preguntáis, una vez que empezáis en este mundillo, pues cómo conocer gente, cómo introduciros, cómo empezar a hacer rutas, etc. Hay muchos grupos, hay grupos en WhatsApp, hay grupos en Facebook que podéis mirar. Lo ideal es que miréis grupos en vuestra zona. Nosotros creamos hace tiempo un grupo en Facebook que se llama Overland España. También podéis mirar grupos de vuestro modelo de coche, que los hay también. Y bueno, pues empezar a organizar rutas, escapadas cortas y luego cada vez más largas. A nosotros la verdad es que nos gusta viajar solos, también porque hacemos rutas muy largas y es complicado encontrar gente para hacer este tipo de viajes.
Y bueno, algunos nos critican por ir solos por ahí, por si nos pasa algo, pero bueno, es un riesgo que corres cuando haces este tipo de cosas. Te puede pasar cuando sales a la calle y bajas las escaleras de casa, o sea, eso tampoco es un mayor problema. Pero bueno, es cierto que si estás empezando y no tienes experiencia, pues es ideal empezar con gente e irte con gente que te apoye, te eche una mano si te pasa cualquier cosa. Así que nada, os podéis buscar en grupos de Facebook, o grupos que hay, clubs 4x4 para empezar en este mundillo, y también viendo vídeos de YouTube, que se aprende mucho. ¿Cuántos viajes tenéis programados en 2023? ¿Tú qué crees? ¿Cuántos viajes tenemos programados para 2023? Bueno, 2023 acaba de empezar prácticamente, y aparte de los que ya hemos hecho, que son unos cuantos, nos quedan también un buen número de viajes por hacer este año, y un montón de países. ¿Cuántos? ¿Tú qué crees? No, es 5 o 6. Pues depende cómo defines un viaje. Claro. Porque la idea es salir hacia Europa, vamos, en mayo, y pues quedarnos fuera de España hasta... Después de verano. Sí. Sí que en teoría es un viaje, ¿no? Sí, bueno, es un viaje bastante largo, sí. Y con bastantes países que, bueno, ya os iremos contando cómo se va a desarrollar, y después de eso tenemos varios más preparados, algunos de ellos que os pueden interesar porque van a ser tipo tour, viaje organizado, como el que vamos a hacer con Kike, Arnaiz y Sama. Y aquí viene la siguiente pregunta, que es, ¿está en vuestros planes futuros un viaje overland a Faroe Islands o Islandia? A Faroe Islands nos gustaría mucho, pero es más complicado. Pero en Islandia sí, en Islandia vamos a ir, como decíamos, con Kike, Arnaiz y Sama. Es un viaje organizado, un tour al que os podéis apuntar. Os vamos a dejar el link debajo en la descripción. Y bueno, va a ser un viaje alucinante. Sí, eso va a pasar en julio. Y bueno, tengo que decir que esta pregunta sobre las Islas Faroe me planteó la idea de hacer un viaje hacia ahí también este verano. Como vamos a estar en Islandia, pues igual vamos a pensarlo, pero gracias por la idea. No queda muy lejos tampoco. Sí, sí. Bueno, ¿y la última pregunta? Sí, y la última pregunta, bueno, no es la última, pero la siguiente pregunta es, ¿tenéis pensado organizar alguna ruta todoterreno que también, aparte de lo de Islandia, que va a ser una ruta organizada, pues también tenemos pensado, porque, a ver, pasamos por Montenegro en enero de este año, volviendo desde Belgrado a España, y pues nos encantó, y teníamos la idea de intentar pasar el mes de agosto más o menos en Montenegro. Y una de las cosas que tenemos pensado hacer es como hacer un viaje organizado, también una ruta por Montenegro de varios días. La idea sería venir hasta ahí con vuestros propios coches, y pues con nosotros y con nuestros amigos que son de allí, de Montenegro, de ahí, y conocen muy bien la zona. Pues sí. Hacer una ruta por allí, sí, y recorrer todo el país off-road, porque ellos saben cómo se conocen todos los caminos y saben, sí, digamos, cuál es la ruta ideal para poder cruzar el país entero off-road. Creo que dijeron como 800 kilómetros. Sí, Montenegro es muy pequeño, pero es bastante salvaje, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver. Todavía no lo hemos desarrollado, la idea esta, con nuestros amigos tampoco, pero si os gustaría venir con nosotros, pues ya sabéis. Poneros un email, sí, o un comentario, cualquier cosa, y estamos en contacto. En cuanto a rutas por España, pues lo vemos más complicado por la legislación, y como todo es como medio legal o hay como vacíos legales, y pues lo vemos como una cosa más complicada. Sí, bueno, al final hacer rutas no es nuestro negocio, y sí, para eso hay muchas empresas ya que se dedican a hacer rutas y viajes. Lo nuestro va a ser algo puntual de vez en cuando, pero no es nuestro modelo de negocio. Y hay que decir que tampoco somos profesionales en organizar este tipo de viajes, que es más, los viajes que vamos a ofrecer este verano son más en plan experiencia que rutas guiadas por profesionales. Tanto por los países donde vamos a ir como por la conducción off-road. ¿Qué os motivó a hacer overland? Yo personalmente llevo haciendo off-road muchos años. De hecho, mi primer coche fue un Samurai, mi segundo coche fue un Jimny. Siempre he estado en el mundo del off-road, pero me empujó a hacer overland, a viajar así de esta forma, cuando me compré el Jeep, y a raíz de que, bueno, desarrollé una enfermedad autoinmune y me es muy difícil viajar por hoteles o por
restaurantes, comer en restaurantes o sitios así, tengo que llevar mi propia comida, cocinarme yo la mayoría de las veces, así que el Overland pues cuadra muy bien en mi modo de vida porque pues me cocino yo, duermo en mi coche, soy autónomo suficiente, ¿no? Y bueno, pues empecé así con el Jeep, ya por 2017 o 18. Y bueno, pues hasta ahora, la verdad es que es algo que engancha y se hace muy cómodo y bueno, pues hasta aquí. Sí, y de mi parte yo antes viajaba de mochilera y pues así nos conocimos, de hecho nos conocimos en Islandia y cuando me mudé a España, pues por Enrique, pues empecé a viajar con él de esta manera y pues me encanta. Vale. Momento en el cual más hayáis disfrutado del Overland. Pues yo seguro que puedo decir cuál era el tuyo y era el momento de este verano que pasamos en Asturias, arriba del mar de nubes. Sí. Sí, yo la verdad que mira que hemos viajado a bastantes países, algunos remotos y demás, pero como este verano pasado en Asturias y Cantabria no lo he pasado en ningún sitio, por lo lento que viajamos, la calma con lo que nos lo tomamos y los sitios que vimos, fuimos experimentando todo al máximo y disfrutando de una manera que no hemos hecho en otros lugares a los que vas un poco rápido y no te da tiempo a profundizar y a explorar el sitio a fondo, ¿no? Así que Asturias y Cantabria, viéndolo despacio, es mejor. Sí, y mi momento favorito es un poco diferente porque no es un momento en concreto, son momentos. Me encantan las mañanas. En concreto, me encanta despertarme en la naturaleza, tomar mi café con calma. Y pues también me encanta esta manera de explorar sitios, explorar países con calma, sin prisa, sin muchos planes para los días siguientes y la posibilidad de quedarnos en cualquier sitio si nos gusta. Vale, la última pregunta. ¿Cuál es el destino que siempre han querido ir pero todavía no les ha sido posible? Bueno, a mí personalmente lo que más me llama la atención ahora mismo es Norteamérica. Ya he estado un par de veces, pero me apetece volver a los parques nacionales en los que no he estado y tirar hacia arriba, Canadá, que también he estado en Alberta, pero me gustaría British Columbia y bueno, o sea, prácticamente subir desde Estados Unidos, Canadá hasta Alaska. Sí. Bueno, mi sueño siempre ha sido recorrer Rusia, recorrer Siberia, cruzarlo al principio mi sueño era hacerlo en tren y ahora es hacerlo en coche, pero es una cosa que, claro, ahora es imposible, al menos para nosotros, para nosotros de la Unión Europea es imposible hacerlo en este momento. Y también me parece que no lo pienso muy a menudo, pero para este viaje en concreto creo que todavía nos falta como experiencia en conducción, pero también en como la vida dentro de un coche durante un periodo prolongado. Así que igual, no sé, en una década o dos. Espero que algo antes. Sí. Bueno, y hasta aquí vuestras preguntas y nuestras respuestas. Esperamos que os hayan ayudado, que os hayan entretenido y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por acompañarnos en ese día en Kuala Lumpur. Lo vamos a terminar aquí en una piscina abierta con vistas a la ciudad. Y dentro de nada nos vemos por España. Venga, chao.